Hola, esta es la exposición Rojo Mexicano, la gran cochinilla en el arte. Yo soy Mariana Morales y mi compañera Elena Rangel. Vamos a estar acompañándolos alrededor de los próximos 30 minutos, 40 minutos, recorriendo esta apasionante historia de este insecto que revolucionó el arte universal por más de 3 siglos. Acompáñanos. Esta es la introducción y atrás de mí está un mural de Raúl Anguiano que fue pintado para la empresa BAS, una empresa que se dedicó a desarrollar inteligencias artificiales. Y bueno, él hace una lectura muy rápida y breve sobre los tintes naturales hallados en América y que derivan en inteligencias artificiales. Y vemos un pequeño gesto con la cochinilla ahí indígena trabajando la cochinilla en lo que parece ser un códice. Y vamos al siguiente. Aquí les quiero presentar una de las piezas más importantes que tenemos en la exposición. A lo largo del análisis que se ha dado sobre la grana cochinilla, muchos investigadores han estado discutiendo un poco sobre cuál es el origen de la grana. Antes se decía que la grana venía del Perú y que anteriormente había pasado a Mesoamérica. Sin embargo, con el descubrimiento de este textil en la Cueva del Gallo en Morelos, con una antigüedad de aproximadamente 300 años antes de Cristo, se ha descubierto que la grana cochinilla fue primero domesticada en Mesoamérica y posteriormente en Perú, sobre todo para textiles. Entonces, vean por favor esta extraordinaria pieza que gracias a los estudios científicos que han hecho los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vemos cómo es el primer textil que se conoce de la prehistoria en el que se usa grana cochinilla. Vamos hacia otro espacio de la exposición. Aquí a mis espaldas tenemos una pieza fundamental para la exposición. Se trata de José Antonio Alzate, la memoria de la grana cochinilla en el arte. Y bueno, pero se trata de la memoria de la grana cochinilla que él analizó a lo largo de su vida. Fue un investigador, un científico, un ilustrado del siglo XVIII, y uno de sus trabajos fue y es muy importante para el análisis de la cochinilla y aprender sobre ella. En él narra cómo la cochinilla es criada, cómo la gente se beneficiaba de ella a través de un procedimiento, ¿no?, tintorero, que hacía que se convirtiera en un tinte, en un pigmento ya listo para usarse en el textil principalmente. Y aquí tenemos también un códice, el facsimilar de un códice, del Códice Florentino. Y también Fray Bernardino de Sahagún nos informó, sus informantes nos abrieron un panorama muy amplio de cómo la gente vivía en la época prehispánica, y dedica un libro entero a los colores. Dentro de este libro menciona a la cochinilla y habla de la receta de la cochinilla, cómo empleaban este insecto y con qué lo mezclaban. Lo mezclaban con una planta que se llama tesuac, que sirve como mordiente. Esto significa que la planta permite que el pigmento se fije en su superficie, ya sea una tela o pelo de conejo, por ejemplo. Los tintes, dependiendo de su origen, en este caso es un origen animal, se fija mejor en pelo, por ejemplo, porque también es un animal, entonces se fija mejor en la proteína. Y bueno, los códices también fueron pintados con cochinilla, ¿no? Tenemos el caso de los códices que fueron pintados con cochinilla y de los que hablan de la cochinilla, como la matrícula de tributos, el Códice Mendoza, ¿no? Y es interesante ver que todos los códices que han sido analizados, absolutamente todos, tienen
cochinilla, excepto los de la zona maya. Y vayamos a un recorrido sobre el origen de la cochinilla, su composición química. Y Elena nos puede platicar un poquito más de... Bueno, la grana cochinilla se ocupó antes de la llegada de los españoles, como ya les comentó Mariana, desde nuestros antepasados mesoamericanos. Pero en Europa, antes de su llegada, había otros pigmentos naturales que se ocupaban justamente para teñir la ropa. Desde la antigüedad, el caracol púrpura se ocupaba para que los romanos, sobre todo los emperadores y la gente, la nobleza, digamos, utilizara este color para vestirse. También ocupaban pigmentos naturales como la rubia, como la cochinilla polaca, la cochinilla armenia, pero todos estos productos o estas fuentes naturales eran productos naturales que venían sobre todo de Oriente, entonces eso los hacía muchísimo más caros y difíciles de conseguir. Con la llegada de la cochinilla, que es un pequeño insecto que vive en el nopal mexicano, los españoles pudieron dotar a Europa y a todo el mundo prácticamente de un material muchísimo más fácil y accesible de conseguir para poder producir el tinte o el pigmento para la pintura. Aquí estamos viendo unas fotografías macroscópicas que se hicieron a la grana cochinilla. De su lado izquierdo van a ver a la hembra y de su lado derecho al macho. Aquí lo interesante es que la grana cochinilla que produce sobre todo el ácido carmínico ocupado para teñir es la hembra. El macho únicamente la fecunda y hasta ahí es su ciclo de vida. La hembra, una vez que tiene a sus huevecillos, también muere, pero la cantidad de ácido carmínico produce una gran cantidad de ácido carmínico mucho más intenso y más fuerte que los otros fuentes de pigmentos naturales que les comenté anteriormente. Y gracias, estos análisis fueron gracias al INECOL, al Instituto de Ecología de Jalapa, que nos ayudaron justamente a poder analizar microscópicamente todo el compuesto químico que tiene la grana cochinilla. Y seguimos en esta parte dedicada a la cochinilla en las telas y su aplicación en la pintura. Este tablero tiene la intención de mostrarnos las variedades del color que se obtienen con la cochinilla. Ahí ya les había platicado de los mordientes, que son estos fijadores del colorante y que ayudan a que la tela no pierda color con las lavadas, ¿no? Aquí tenemos un muestrario que está compuesto de hilos de lana, hilos de algodón y también en la parte de abajo tenemos la laca que se obtiene de este procedimiento. La laca, esto que vemos aquí, es la laca con la que se pinta en la pintura o en el dibujo. Y esto que vemos aquí son esa misma laca con su base, la combinación con aceite o la combinación con huevo, la combinación con cola. Esto que vemos aquí es lo que se aplicaba sobre la pintura, ¿no? Es un procedimiento distinto al del textil, porque se precipitaba esta solución, se extraía ya se filtraba el pigmento, la laca, y quedaba en forma de hojuelas que después se disolvían con aceite, cola, huevo, en fin, y se aplicaban en la pintura. Pero ese era el color original. El rojo. Los colores varían dependiendo del mordiente que la cochinilla tenga. O sea, se mezcla la cochinilla junto con, por ejemplo, alumbre o estaño, limón cántaro. Hay quienes le agregaban limón, y estas sustancias, además de fijar el color, lo modificaban. Por eso vemos toda esa variedad. Sí. Okay. O sea, le echaban otra cosa, pero el original de la cochinilla, cuando se aplasta el bichito, tiene un tono más bien rojo, púrpura, ¿no? Okay. ¿Y así es el bichito como esa ya? Así es una reducción macroscópica. Pues vayamos hacia la conclusión del núcleo 1 de la introducción. Y aquí tenemos unos ejemplos de otros usos
de la cochinilla, además del textil que ya vimos y de los códices. Se usaba mucho para mobiliario o incluso para colorear documentos importantes, ¿no? Esta es una ejecutoria de hidalguía que pues, concedía un título nobiliario. Y bueno, estos elementos son una muestra de los diversos usos de la cochinilla. El atril de Olinalá mezcla pues dos tradiciones, ¿no? La tradición indígena junto con el uso de los libros, ¿no? Que es meramente occidental. Y bueno, Elena, si quieres. Y bueno, como vemos, este núcleo nos permite identificar cómo la grana cochinilla pues, se usaba desde tiempos ancestrales, sobre todo para los textiles, para las bateas, y ya una vez que llegan los españoles a México, empiezan a ocupar la grana para colorear los diferentes mobiliario, biombos, papeleras, etcétera, justo para darles este color rojo brillante que tanto gustaba y era un boom en Europa y que los españoles trajeron a la Nueva España. Pues este es el inicio del siguiente núcleo, que es el textil y las artes plásticas. Yo diría que es el tema como corporal de la exposición, porque el textil fue lo que logró que la cochinilla se difundiera en la pintura, ¿no? Y bueno, la cochinilla llegó a Europa alrededor de 1523, el primer embarque de cochinilla llegó por esos años y se usó en textil, lo que quiere decir que pues, revolucionó la industria del textil en Europa, porque como nos comentó Elena, se usaban otros rojos y este rojo tenía unas cualidades muy peculiares, que eran la cantidad de ácido carbínico y además que no se deslavaban tan fácilmente. Aquí a mi izquierda tenemos un cuadro muy importante que viene de la National Gallery de Escocia y en él se representa la deposición de Cristo llevado a la tumba, ¿no? Los análisis que se han hecho en diversos laboratorios de investigación nos han demostrado el uso de la cochinilla en la pintura veneciana, en la pintura europea en general, pero los venecianos son fundamentales para entender esta transición del textil hacia la pintura. Tintoretto llegó a tener ese apodo gracias a su padre, que fue tintorero, su apodo significa pequeño tintorero, entonces es muy claro que él pudo haber visto el uso de la cochinilla en los textiles y de ahí trasladarlo a la pintura, hacer esto que les comentaba de precipitar el color para sacar la laca. Y también es importante que la representación de las telas fue lo que llevó a que la cochinilla se mostrara en los cuadros. O sea, para pintar una tela con cochinilla había que usar este pigmento. Y es interesante esta pieza porque si vemos es una obra de 1550, si recordamos que los primeros embarques de cochinilla fueron aproximadamente 20 años antes, quiere decir que los pintores empezaron a ocupar la cochinilla rápidamente una vez que se introduce. Prácticamente Tintoretto ocupa la cochinilla y empieza este producto a desplazar lo que era el escarlata veneciano o el escarlata de Florencia, que eran los colores que más ocupaban en ese tiempo, y es como España empieza a trasladarse o a convertirse en el principal productor de pigmentos laca realizado con cochinilla, obviamente, y es así que se convierte justo en una de las fuentes más importantes de ingreso que le reditúan a la corona. Pues sigamos avanzando, tenemos para complementar este núcleo veneciano otro Tintoretto aquí a mi izquierda y un Paolo Veronese a mi derecha. Ambos fueron analizados. La exposición está sustentada en el análisis científico de diversas instituciones, entre ellas el ANSIC de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está conformado por el Instituto de Estéticas, el Instituto de Física y el Instituto de Química. Ellos realizan estudio de materiales en las obras de arte y este cuadro fue analizado recientemente y la cochinilla fue hallada en las mangas y el vestido de la santa. Es el martirio de Santa Justina
y también fue pintado con cochinilla. No sabemos si los otros rojos de los costados sean cochinilla porque las mezclas a veces no permiten al análisis detectarlo. Como es un análisis no invasivo el que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, esto quiere decir que no toman muestras, sino que hacen con un aparato, detecta a través de un rayo de luz que refracta la luz y los componentes químicos, pues no se puede saber a ciencia cierta si el rojo de las orillas es cochinilla, pero sí se reflejó al centro de la pintura en la santa. Lo que vemos y que es importante es que la cochinilla se usó para representar el vestido de esta mujer, ¿no? Esto quiere decir que los trajes y las telas se representaban, ¿no? con este pigmento. Y bueno, vemos que es un cuadro de un pintor italiano, como les decía, el escarlata veneciano era uno de los pigmentos más importantes, y cómo es que los propios pintores de Italia empezaron ya a adoptar el uso de la grana cochinilla o de la laca producida con cochinilla, justo porque les producía un color muchísimo más vibrante y muchísimo más fuerte que los pigmentos naturales anteriormente ocupados. Bueno, les comentaba de las cualidades de la cochinilla en las telas, pero también las cualidades de la cochinilla en la pintura son muy peculiares. Se privilegió mucho su uso justo porque brindaba unas transparencias importantes, ¿no? Aquí vemos cómo las telas también crean estas transparencias y estas sombras, ¿no? muy peculiares, que son características de la cochinilla. De este lado vamos a poder ver también algunas piezas de artistas españoles que una vez que se da la conquista de México vienen a la Nueva España a empezar a pintar acá en la Nueva España. Un ejemplo claro es Andrés de Concha, un pintor sevillano que obviamente cuando llega a la Nueva España pues ya tiene la fuente natural, lo que es la grana cochinilla, muchísimo más accesible y mucho más cercana. Y en esta pieza, el Martirio de San Lorenzo, vamos a ver cómo el artista utiliza la grana cochinilla, sobre todo una vez más en los textiles, para representar a los personajes de este cuadro. Y en este mismo secuencia de obras novohispanas, porque existieron en la Nueva España, este es un pintor que se llama Martín de Bos. Él nunca llegó a visitar la Nueva España ni América, pero esta obra pertenece a otra serie de otras tres que fueron encargos que se le hicieron para la Catedral Metropolitana, para la antigua catedral. Y lo que a mí me parece muy sorprendente es que halláramos cochinilla en esta pieza que fue realizada en Europa y que vino a América. Es decir, este circuito de la cochinilla se cerró, ¿no? Se fue en forma de laca, tal vez, se fue más bien en forma de pigmento, y regresó en forma de pintura en un cuadro. De este lado vamos a ver un ejemplo más claro de cómo el textil fue fundamental a la hora de que la grana cochinilla fuera ocupada en la pintura. Vamos a poder ver esta pieza es de Zurbarán, un artista español, que si nosotros nos fijamos, la luz da justamente a la mesa que está cubierta con un brocatel teñido con cochinilla, y cómo es que pues los pintores utilizaban las telas teñidas con cochinilla como también modelos para realizar sus cuadros. Tenemos en la parte de abajo un textil del Metropolitan Museum of Art, en donde vemos, los análisis científicos también detectaron que se usó cochinilla mexicana para teñirlo, y si comparamos un poco las formas que tiene este textil con el brocatel de la Magdalena Penitente de Zurbarán, vemos pues cuáles eran las modas que se ocupaban en los textiles, y que como tanto en textil como en pintura se ocupaba la grana cochinilla para pintar y teñir estos productos. A pesar de que este no es un textil
mi español y mexicano, pues representa muy bien como la misma moda de la época, ¿no? Reflejaba estas grecas y estos patrones que se repetían y que vemos en el cuadro de Zurbarán. Este textil también fue analizado por la UNAM y pues los hilos rojos de seda son los que contienen cochinilla. Vaya. Vamos a pasar al siguiente núcleo de la exposición, en la que hablamos justamente del color rojo como el color del poder, tanto para los civiles, para los nobles, la realeza y también para la iglesia. Este color desde tiempos ancestrales fue un color muy importante, daba pues símbolo de riqueza, símbolo de poder, sobre todo porque se asociaba mucho con el uso de los tintes, que al ser muy caros pues obviamente hacían como más deseosos que se ocuparan estos colores. Vamos a ver al inicio de esta sala una de las piezas más importantes de la exposición, es de Villalpando, un artista pues que trabaja mucho aquí en la Nueva España, pero que realiza este cuadro, La Virgen de Guadalupe, que era un cuadro que provenía de España, que se realizó allá en España. Bueno, primero perteneció a una colección sevillana, después ya es adquirido por una colección particular mexicana, pero en el que vemos cómo se ocupa la grana cochinilla para pintar el manto con el que está, bueno, el ropaje de la Virgen María. Y bueno, esto es porque el rojo para la iglesia significaba divinidad, significaba pureza, y este color era el color que hacía que las representaciones de personajes religiosos, tanto de cardenales, etcétera, fuera un color tan importante, por eso es que lo ocupaba. Vamos a ver de este lado otros dos ejemplos. Por un lado, Luis de Morales, un artista español que también utilizó grana cochinilla en esta pieza, la Virgen de la Leche. Es una pieza que viene del Museo del Prado y en el que también se observa como en el ropaje que utiliza la Virgen se ocupa grana cochinilla. Un cuadro similar es el que tenemos al lado de Sebastián López de Arteaga, en el que también representa a la Virgen con el niño, y cómo también este artista utiliza el rojo para darle tanto un tono distinto, un tono carmesí escarlata a lo que es la prenda de la Virgen, y un tono un poco más anaranjado a lo que es el paño que cubre al niño. Pues también es importante recalcar que los personajes importantes como la Virgen, como los santos, Cristo, son los que son pintados con cochinilla. En este caso, Saint Denis es un santo muy venerado en Francia. Este cuadro viene del Museo de Rennes en Francia, y pues el análisis nos comprobó que la cochinilla está usada en el manto rojo y en el personaje de abajo. Pues pasemos entonces al siguiente núcleo, que sigue siendo el color del poder, pero en este caso hablamos del poder civil. Y en el poder civil no solamente hablamos de retratos, sino de mobiliario. Y el mobiliario pues vestía las casas, ¿no? Y daba prestigio. Y es muy común encontrar durante todo el siglo XVII, XVIII, casas prácticamente forradas con cochinilla. Había muebles, sillas, manteles, tapetes, gobelinos pintados con cochinilla. Tenemos este caso con préstamo del Museo Franz Mayer, es un biombo que representa a las artes liberales. Es un biombo incompleto, le faltan aparentemente otros dos fragmentos, pero en estos personajes vemos el uso de la grana cochinilla en los mantos de arriba y en las ropas de las artes liberales, ¿no? Y vayamos hacia adelante.
En este apartado de la exposición vamos a ver algunos ejemplos del uso de la cochinilla como, y el rojo que producía como color del poder en la parte civil. Así como el color rojo fue importante para la iglesia, para la nobleza y para los reyes, fue un color también muy importante porque justamente denotaba poder. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, como la pieza de Velázquez, en la que vemos a un cardenal que, si bien está vestido de negro, la parte de atrás de la cortina está realizada con grana cochinilla. Es importante comentarles algunos ejemplos del uso del rojo a lo largo de estos 3 siglos, donde la grana cochinilla fue un producto tan importante para Europa. Por ejemplo, Carlomagno se vistió completamente de rojo cuando fue su coronación, o la Virgen María Estuardo, cuando fue decapitada debido a que su prima Isabel la culpó de traición. Ella venía con un ropaje negro, pero a la hora de que la iban a decapitar se quita el ropaje y venía completamente vestida de rojo, esto para indicar pues que era una persona de linaje, de riqueza, y que se iba a ir dignamente después de su ejecución. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de cómo los artistas retrataron a los personajes importantes utilizando tanto en la ropa o en las cortinas o en el propio mobiliario teñidos de rojo, y obviamente ocupando grana cochinilla. Vemos por acá de este lado otro ejemplo del uso de la grana cochinilla para representar a personajes importantes, como es el caso de esta pieza de Joshua Reynolds que representa a Sir James Hodge. Aquí tenemos varios ejemplos de pintura en la que se utiliza grana cochinilla de diferentes regiones. Ya pasamos por Velázquez, que es español, tenemos aquí a Joshua Reynolds, que es inglés, y más adelante tenemos a un Van Dyck. Quiere decir que la grana cochinilla se extendió por toda Europa. Los principales puertos a los que llegaba la grana cochinilla era Sevilla y Cádiz, y a partir de ahí los que vendían la grana cochinilla transportaban la grana a diferentes regiones de Europa. Recordemos que estas regiones generalmente estaban en guerra, y cuando España, por ejemplo, entró en guerra con Holanda, el suministro de la grana cochinilla fue mucho menor, al grado de que la piratería, los piratas empezaron a asaltar estos barcos para pintar, para poder obtener este tinte tan valioso y los artistas poder ocupar cochinilla. Era tan importante que incluso la grana cochinilla podía hacerse falsa. Había tratados en donde se les explicaba a los que utilizaban la grana cochinilla que podían venderles cochinilla falsa utilizando harina o utilizando otras cuestiones, y les indicaban cómo identificar la grana falsa de la grana real. También sobre lo que comenta Elena, creo que es importante hablar del sesgo económico que tiene esta exposición. O sea, no hablamos enteramente de la economía que permeó en la época, pero sí la exposición nos puede hablar de cómo la cochinilla impactó fuertemente en la economía de Europa, ¿no? Desde que salía de la Nueva España hasta que llegaba a Europa, y cómo se especuló con ella. Había banqueros holandeses, banqueros españoles que acaparaban la cochinilla, y al hacerla escasa la hacían mucho más cara. Entonces esto incrementó el valor de la cochinilla, y hacia el siglo XIX le fue dejando una connotación negativa, lo que hizo que algunos pintores, pintoreros dejaran de usarla justo porque se asociaba con el enriquecimiento de algunas personas. Incluso la literatura también fue parte de esta utilización de la cochinilla para representar que era alguien que ocupaba riqueza o así, como las obras de Víctor Hugo, que justo plasmaron en sus letras, en sus libros, el uso de la cochinilla para denotar a personas avaras, ricas, que solo se interesaban por el poder, etc. Y vamos a entrar a la última parte de la exposición, la sala del siglo XIX. Si bien los pigmentos sintéticos empezaron a fabricar a mediados del siglo XIX, y curioso, a partir del estudio de uno de los pigmentos naturales que había sido la rubia, o
rojo turco, como se le llamaba, se empezó a fabricar estos pigmentos sintéticos como la anilina, que si bien era mucho más barato y daba también las mismas intensidades que tenía la grana cochinilla, muchos pintores del siglo XIX decidieron seguir ocupando grana cochinilla y seguir esta tradición de más de 3 siglos de uso por parte de los pintores universales. El uso de la cochinilla en el siglo XIX permaneció entre los impresionistas, muy curiosamente, casi todos los impresionistas usaron cochinilla. Tenemos aquí ejemplos importantes como Cézanne, Gauguin y bueno, la recámara de Van Gogh del Museo d'Orsay y Renoir. Y esto me parece que se debe a que los impresionistas experimentaban con el color. Y al ser la cochinilla un pigmento natural, me parece que les dan unas posibilidades que muy probablemente las anilinas sintéticas no les daban. Este es un ejemplo de cómo todo el siglo XIX los impresionistas usaron cochinillas. Vamos a ver justo una de nuestras piezas más importantes de la exposición, que es la recámara de Van Gogh. Esta es la tercera versión que realiza Van Gogh de este cuadro. El primero, recordemos que lo hace justamente en esta recámara en Arles, que para él era muy importante. Recordemos que era un artista que padeció económicamente muchas penurias, y para él esta recámara en Arles pues la sentía como propia. Fue la primera en la que él pagaba, digamos, la renta o poder estar ahí. Pero esta pieza en particular del Museo d'Orsay es muy importante sentimentalmente, porque fue una pieza que Van Gogh le regala a su hermana y a su madre. En una época en la que, bueno, ya Van Gogh estaba a punto de fallecer 2 años después de que realiza esta pieza. Él ya estaba internado en el Hospital Psiquiátrico de San Remy. Decide escoger una de sus piezas más icónicas, y hacerlas en miniatura, justo para conservar las piezas. Y es que ahí es cuando decide ocupar la recámara de Van Gogh, hacerla en miniatura y otorgársela a su hermano. En las 3 versiones se ha detectado el uso de la grana cochinilla, sobre todo en las paredes, que hoy las vemos de un color azul más, un azul claro, pero en la realidad Van Gogh había utilizado la grana cochinilla para darle un aspecto más violáceo en las puertas y en las paredes. Y justo su intención, recordemos que los impresionistas manejan mucho la parte del color, su intención era hacer contraposiciones, la parte amarilla de las sillas con las puertas y las ventanas, las puertas y las paredes azules, o la ventana verde con el lavabo anaranjado. Y justo la idea de Van Gogh era poder expresar una sensación de reposo en esta recámara. Entonces es interesante saber cómo en esta pieza de Van Gogh él utiliza cochinilla mezclada con otro tipo de materiales para poder darle esa tonalidad que él deseaba representar en su cuadro. Y sobre esa cualidad de la cochinilla, quizá su defecto, ¿no? Pasemos al cuadro de Renoir, que nos hace ver cómo la cochinilla, cuando no estaba bien empleada, tal vez cuando no se mezclaba bien con los otros ingredientes que la convertían en laca, se degradaba mucho más fácilmente. Este es el caso de esta pintura de Renoir, que es Madame Clapison. Ella es una mujer de la aristocracia y pues nuevamente regresamos al tema del color del poder, ¿no? Pero si vemos el fondo, lo notamos de un color pardo, un poco con tonos rosas, rojizos. Y el Art Institute de Chicago, donde pertenece esta pieza, descubrió al quitarle el marco que la orilla era completamente rosa, casi roja. Y eso nos habla del desgaste que sufre la cochinilla con el paso del tiempo. Ustedes podrán ver aquí en la exposición un video en el que el Art Institute de Chicago hizo una reconstrucción de esta pieza y nos da una idea de cómo pudo haberse visto, ¿no? Entonces, ese es quizá uno de los defectos de la cochinilla, pero las posibilidades que abrió para la pintura a lo largo de 3 siglos fueron inmensas.
bueno, Elena nos va a contar como de hasta dónde llegó la cochinilla en su tránsito por el mundo. La cochinilla justamente fue tan importante que llegó hasta Japón en el siglo XIX. Bueno, recordemos que a lo largo justo de los 3 siglos, donde hay un boom de la cochinilla en Occidente, Japón había cerrado un poco sus fronteras al resto de las regiones, pero ya en el periodo Meiji, que se abren los comercios con Europa, con el occidente, se recupera el uso de la grana cochinilla, que ya se había utilizado antes a través del galón de Manila, que era este barco que salía de Acapulco para poder comerciar con las Filipinas y con todo el oriente, pero hasta el siglo XIX es que se vuelven a ocupar en estas estampas llamadas las ukiyo-e, que eran estampas que justamente alababan la parte de descanso, la parte de disfrute después de tener una vida tan rigurosa. Las ukiyo-e permitían a la población poder divertirse y disfrutar de esta vida cotidiana en la que se desarrollaban. Y lo curioso es que las estampas japonesas eran ocupadas también, bueno, eran muy valoradas y veneradas por los propios impresionistas, que alababan justo la cultura japonesa y el uso de sus colores, y que curiosamente pues al final estas estampas que también le gustaban tanto a los impresionistas también estaban coloreadas o pintadas con grana cochinilla. Esta pieza, por ejemplo, es también una de las piezas más importantes, es una pieza que viene del Metropolitan Museum of Art, de uno de los artistas japoneses más emblemáticos, Hiroshige III. Y bueno, veamos cómo en el vestuario de estas geishas o estas mujeres utilizan un rojo tan brillante y tan perfecto, justamente gracias al pigmento utilizado, que fue la grana cochinilla. Finalmente tenemos algunos ejemplos de cómo el uso de la grana cochinilla en México ha seguido pues cobrando auge. Tenemos un par de textiles realizados sobre todo en la zona de Oaxaca. Recordemos que Oaxaca fue uno de los estados que más produjo grana cochinilla a lo largo de estos 3 siglos de dominación española, pero cómo la tradición ha seguido ocupando la grana cochinilla para teñir estas piezas artesanales, que actualmente en este estado y en 14 estados más de nuestro país se sigue produciendo estos textiles teñidos con grana cochinilla y con una sinfín de colores tan importantes de la gama que genera la grana cochinilla. Bueno, es el final del siglo XIX, principios del XX, la producción de cochinilla disminuyó drásticamente y su uso actual está enfocado principalmente a la industria cosmética, a la industria farmacéutica y a la alimentaria. Podremos encontrar cochinilla en diferentes productos que consumimos diariamente. Si ustedes ponen atención o si analizan el envase de sus productos y encuentran el código E120, es que tiene cochinilla. Veamos justo cuán cantidad de productos ocupan la grana cochinilla como colorante, sobre todo porque está ya muy en boga ocupar colorantes naturales. Los artificiales pues obviamente pueden resultar dañinos para la salud, pero con esta exposición vemos y con este cierre vemos la importancia que tiene la grana cochinilla en nuestra vida diaria, y cómo productos tan pues consumidos por la gran mayoría de la gente utilizan este producto y que pues nosotros no nos habíamos percatado que es un producto 100% mexicano y que se ocupa no nada más en productos nacionales sino también en productos internacionales, y cuya producción es tan importante para poder pues darle color no nada más al arte como lo vimos, sino también a nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, queremos finalmente invitarlos a que nos visiten aquí al Museo del Palacio de Bellas Artes, a recorrer esta magnífica exposición que estará abierta hasta el 4 de febrero del 2018, que vengan, recorran, conozcan lo que es la grana cochinilla, este pequeño insecto
proyecto que, como les digo, revolucionó el arte universal por más de 3 siglos, y que nos sigan en nuestras redes sociales, además de Facebook, en Instagram, @Museo Palacio de Bellas Artes, Twitter lo mismo, @Museo Palacio de Bellas Artes, que revisen nuestro micrositio, en donde van a encontrar muchísima más información sobre la grana cochinilla, en nuestra página www.museopalaciodebellasartes.org, y que vengan también. Al final tenemos un pequeño regalito con esta reproducción de la recámara de Van Gogh, donde ustedes van a poder tomarse la foto y sentirse parte de este ambiente que este pintor neerlandés ocupó para realizar su extraordinaria obra, la recámara en alto.